noticia de la muerte de Diego Armando Maradona? Y mal, muy mal, ¿no? Porque son recuerdos que tengo de chico de abrazarme con mi viejo en los mundiales o juntarme con amigos. Se fue un grande y está todo el mundo llorando. Maradona es la alegría de mi viejo que me acuerdo un domingo que estaba llorando de alegría porque le dieron franco en el laburo y podíamos ir a ver a la vuelta de Maradona contra Colón. Para mí Maradona es amor, es mi viejo, son los ojos de mi vieja. Maradona para mí todo es eso y más. Y realmente no puedo creer que se haya muerto. Lo más grande que hay. Es lo más grande. Gracias a Dios. El tipo que derrotó a los ingleses en Malvinas. Lo que tuvimos nosotros la vida, por favor. en el mundo fue el mejor. Yo, como argentino que soy, me siento totalmente vacío porque se nos acabaron los campeones. El Diego es nuestro, prohibido olvidar. Diego, te amo. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Gritarlo hasta la muerte, porque yo al Diego lo quiero, porque yo soy un bostero, lo llevo en el corazón. 2 veces vi llorar a mi papá nada más, y las 2 veces fue por Maradona, y eso también me marcó muy fuerte. No me lo imaginaba, uno se lo imagina allá arriba, que nunca le va a pasar nada, que va a vivir siempre, y bueno, cuando me lo dijeron no podía creer. El Diego es lo más grande que hay. Cuando te moriste, me morí yo. Me dio mucha tristeza como humano. Te amo, Maradona. Perdón por no poder conocerte. Te amo, Diego. Te amo, Diego. Perdón. Por mí, viva Diego Armando Maradona, y esta noche me tomo una bolsa por Diego. ¡Te amo, Diego! ¡Te amo, Diego! ¡Te amo, Diego! ¡La concha de la lora! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jugame, lo veo. La cara, loco, le está tirando a la gente. La cara le está tirando a la gente. ¡Ay, nene! ¡La reta, la concha de tu madre! El Diego es lo mismo que ve la bandera argentina, es exactamente lo mismo. No hay lugar del mundo donde no te digan Argentina, Maradona. Por eso no puede ser que no respeten al Diego ni hoy. Lo dejó la vida, 60 años y está ahí adentro en un ataúd. No puede ser. Venimos a despedirlo todo con cariño y no lo respetan. Rompieron las puertas de la Casa Rosada, la coparon. ¿Quién rompió las puertas de la casa? No sabemos. Inadaptado, gente que no sabe quién es Maradona, evidentemente. No puede ser que no lo podamos despedir. Vine y no me pude despedir. Están forzando el vallado, eso es lo que está pasando. Y entonces la policía trata de calmar y no se calma la gente. Ya veo volar algunas botellas de cerveza, latas. La verdad es que lo que pensábamos que era que había demasiado... Bueno, No, están volando ya botellas de vemos cerveza. muchas chicos, botellas esto- de cerveza y se calman lo que entre ellos, pensábamos Juan, está pasando. Que hay mucha gente que quiere estar, que no se resigna a pensar que se va a volver a la casa después de haber estado tanto tiempo sin verlo a Maradona. Es muy grande, la gente sigue gritando, revolean cerveza, revolean fernet. La policía va y viene, fíjense ahora está volviendo hacia donde estamos nosotros, una locura total. Sí, Domi, mirá. Lamentablemente el velorio de Maradona tuvo que ser suspendido porque mire, justo por estas escenas, enfrentamientos entre fanáticos y policías debido a la impaciencia de la gente por ingresar a la capilla a despedirse del ídolo.
de las cosas que se dijeron hasta el hartazgo en estos días sobre Maradona es que Maradona sintetizaba las virtudes y los defectos de los argentinos. La viveza y la autodestrucción, el esfuerzo y el dilapidar ese esfuerzo. Bueno, del mismo modo, viendo lo que pasó en el velorio de Maradona, uno puede decir que lo que sucedió sintetiza los problemas de gestión que tiene el gobierno, los problemas de ineficiencia que tiene el gobierno. Ustedes me dirán, bueno, había que improvisar. Sí, sí, había que improvisar, pero aún para improvisar hay que improvisar bien. Los estados tienen que estar preparados para improvisar bien. Si convocan a un velorio de masas, tienen que resolver un velorio de masas y no pueden terminar en este disparate. El disparate arranca por la decisión del gobierno de convocar a miles de personas a casa de gobierno y después cerrarles la puerta. A partir de ahí uno dice, pero ¿cómo llegaron a este disparate? Bueno, lo primero estuvo mal pensado. Cualquiera, con un poquito de sentido común, sabe que Maradona iba a ser seguro el velorio más tumultuoso y más popular de la historia argentina reciente, de los últimos, ¿cuántos? 10 años. Había que remontarse a Néstor Kirchner, tal vez, para pensar en un velorio tan multitudinario. Bueno, sin embargo, no lo supieron manejar, no lo supieron organizar. ¿Qué era lo que indicaba la lógica? Maradona era mucho más convocante que Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Lógica pura. Es decir, bueno, querían hacer un velorio de Estado, querían abrir la Casa de Gobierno, ok, abren la Casa de Gobierno para los notables. ¿Cómo haces para que se despida el pueblo de Maradona? ¿Y qué tenés que utilizar? Un estadio y después un recorrido organizado para que la gente pueda saludarlo, tirarle flores, algo como se merecía Maradona. Bueno, ni esto pudieron organizar. Piénsenlo, lo normal, lo que hubiera cualquiera de nosotros nos sientan en una mesa y che, ¿cómo se organiza el velorio de Maradona? Y bueno, si querés hacer una parte de Estado para darle importancia, ok. Y la otra, y lo llevas a un estadio. ¿Cuál? No sé, Boca, Argentinos Juniors, algún estadio donde la gente se junte, una tribuna abierta. Se hace una parte popular, una parte futbolera y después una larga despedida, un largo cortejo para que la gente pueda tirarle una flor a su paso. Es lo que indicaba el sentido común, pero no se les ocurrió. Terminaron acatando, fíjense el disparate, terminaron acatando las órdenes de Claudia Villafañe, las hijas de Maradona. Las hijas de Maradona y la esposa, la primera ex esposa de Maradona, le terminaron marcando al gobierno a qué hora empezaba y a qué hora terminaba el velorio de Maradona. A ver, piénselo al revés. Si esto hubiera sido, si la familia Maradona, que hay que ver además, porque había tanto litigio cruzado, que si quién decidía sobre el cuerpo de Maradona, pero pongamos que fueran la asamblea de los hijos. Ok, decían, no, el velorio se hace como nosotros queremos. Imposible. No lo podían hacer como ellos querían porque necesitaban de la ayuda del Estado. Necesitaban de la policía, necesitaban custodia. Entonces, ya que iba a ser un funeral que necesitaba la ayuda del Estado, el gobierno y el Estado deberían haber impuesto alguna lógica para que fuera efectivamente un funeral de Estado y un funeral popular. No lo pudieron hacer, no lo supieron hacer. La familia Maradona dijo, ah, no, nosotros nos vamos a las 4 de la tarde, el cuerpo se va. Y cerraron las puertas y dejaron a la gente que había venido con todo el fervor popular a ver a Maradona. Un disparate. Ningún gobierno puede demostrar tan poco poder de decisión. Si está convocado el Estado y se van a utilizar los recursos del Estado se utilizan como decide el Estado, como decide el gobierno. Nadie lo pudo gestionar. Entonces, así fue que a las 2:30 de la tarde dijeron, no, esto se termina. Y cerraron las puertas. Y entonces, ¿qué pasó ahí? No es que solamente reprimió la policía de la ciudad, porque ahí en el video ustedes ven que desde la propia Casa de Gobierno tiraban gas pimienta. Y ahí empiezan los disparates. Convocaron a la gente para que fuera a despedir a Maradona. Pensaban que iba a venir 1 millón de personas. Bueno, supongamos que era una exageración, pero hacía falta que hubiera un tiempo prudencial. Si ese iba a ser el único lugar donde iban a despedir a Maradona, convocaron a gente de la Casa de Gobierno y después le cerraron la puerta y le tiraron gas pimienta. Las imágenes, no digo afuera, dentro de las rejas de Casa de Gobierno, de los pibes llorando por el gas pimienta, de familias discapacitados, gente que entraba en silla de ruedas, que tenían que lidiar con el gas pimienta que tiraban desde adentro porque se les había desbordado por la mala organización de ellos. Algo disparatado. Después,
obviamente la policía de la ciudad agregó su cuota, porque como se llevan mal entre ellos, le dijeron a la policía de la ciudad, desalojen 9 de julio, y la policía de la ciudad hizo lo que más le parece, con su criterio de definir la seguridad de la calle, que fue tirar bala de goma, gases lacrimógenos, barrer a todo el mundo, y los que fueron a ver a Maradona convocados por una instancia oficial terminaron gas pimienta en el lado de la reja, bala de goma y gas lacrimógeno del otro lado. Un disparate absoluto. ¿Por qué? Porque estaba mal organizado y porque en una situación de crisis alguien se tiene que poner los pantalones y decirle a la familia de Maradona, miren muchachos, ustedes esto no lo pueden resolver solo, lo vamos a resolver nosotros como corresponde a un gobierno y como corresponde a un Estado, sin necesidad de tirarle balas de goma y palos y gas lacrimógeno a la gente que está afuera. Esto es lo que hay que hacer. A veces hay que saber ponerse los pantalones, no ser eternamente políticamente correcto, porque esto termina en estos disparates. Esa idea de gestión o de imagen que tiene el presidente Alberto Fernández, de parecerse un poco Mujica y ser así campechano, y a veces termina en estos desbordes de ineficiencia. Alguien tenía que decir, señores, el velorio continúa, ya que decidimos hacerlo así, y estaba mal, pero continúa un tiempo más, decimos a la gente que no venga más, decimos hasta acá la cola, que entre la gente que tenga que entrar y listo. No lo supieron hacer, no lo supieron manejar. Entonces, ahí sí, la policía de la ciudad terminó reprimiendo, pero en la práctica, la policía de la ciudad terminó haciendo la tarea sucia que tarde o temprano hubiera tenido que hacer el gobierno nacional o las fuerzas federales, porque si no tiraba gas lacrimógeno, la policía de la ciudad hubiera tenido que terminar tirando gas lacrimógeno a la gendarmería, a la policía federal o cualquiera, porque si no la gente se iba a venir sobre casa de gobierno. Hoy no hubo la menor autocrítica de parte del gobierno. El presidente Alberto Fernández dijo, bueno, no fue para tanto, se resolvió. La ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, dijo, bueno, fueron 20 minutos nada más de caos. 20 minutos de caos. Tuvieron que refugiar a Cristina Fernández de Kirchner en el Ministerio del Interior. El propio Alberto Fernández estuvieron pensando en evacuarlo en un operativo especial. Eso tiene un responsable, es la Casa Militar. Se supone que el control de la Casa de Gobierno es de la Casa Militar. ¿Se conoce el nombre del responsable de este operativo? No, lo escondieron. ¿Por qué lo escondieron? ¿Será porque es algún amigo del presidente? ¿Será porque ellos están contentos con lo que pasó? El patio de las Palmeras, con la gente desbordada ahí, sacando el agua de la fuente, tiraron el busto de Irigoyen. A ver, si eso salió bien, si para el gobierno no fue para tanto, estamos en problemas. Estamos realmente en problemas. Fue un desborde de ineficiencia. A veces los estados tienen que saber improvisar. El propio kirchnerismo en su momento, cuando gobernaba Cristina, piénsenlo ahora en retrospectiva, cuando muere Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner era la viuda, no tenía vicepresidente, porque el vicepresidente todavía era Julio Cobos, que era el traidor. Entonces, y sin embargo, pudieron organizar en tiempo y forma un velorio popular donde desfilaron miles y miles de personas y no hubo ningún tipo de desborde. Efectivamente, Maradona no es Kirchner, entonces habría que haberlo pensado mejor. Pero si uno convoca un velorio popular y lo tiene que hacer improvisado, tiene que saber improvisar. No hay que dejarlo en manos de improvisados. Aún para improvisar hace falta gente eficiente. El gobierno tiene un severo problema de gestión que se manifiesta en estas cosas. Piensen ahora, en retrospectiva, cómo fue aquello de la cola en los Banelco cuando en el comienzo de la pandemia dijeron a la gente, bueno, vayan a retirar plata a los jubilados, y se armó el quilombo que se armó, y hay algunos sanitaristas que se tomaron el trabajo de ver cómo esa convocatoria, esas colas en los Banelco, en los cajeros automáticos, generó un pico de contagio de coronavirus en el conurbano. Lo dijo la propia vicegobernadora Magario en su momento. Echaron entonces a Alejandro Banoli, titular del ANSES, uno de los responsables de esa ineficiencia. A lo largo de este año nosotros les marcamos muchas veces este problema que tiene el gobierno, que ha loteado los ministerios. No le ha dado los ministerios a los sectores políticos, sino que los ministerios, los sectores políticos conviven y se neutralizan en internas al infinito, y así termina pasando. Pasó en el Ministerio de Vivienda, ¿se acuerdan que yo les venía diciendo? Es un ministerio ineficiente, tiene plata, tenía 11.000 millones de pesos para gastar, María Eugenia Bielsa no sabía qué hacer. Esta es otra característica del gobierno, se jacta de su transparencia, se jacta de su honestidad,
Pero ese exceso de transparencia, es eso que nadie quiere firmar nada, para no terminar en Comodoro Pi, termina en estas cosas, en una ineficiencia, en que nadie hace nada, en que nadie sabe cómo hacer nada. Y eso fue, por ejemplo, lo que pasó con María Eugenia Bielsa. Los voceros de Bielsa se comunicaban conmigo cuando yo decía, che, tienen 11.000 millones de mangos, no los gastan. Y me decían, no, pero nosotros queremos ser transparentes. Sí, fueron tan transparentes que la terminaron echando a la ministra por inútil. Entonces ahora convocaron a otro ministro y otra vez arrancarán de nuevo en un año donde justamente la construcción hubiera sido un motor ideal para la economía. Estas cosas de ineficiencia de gestión son las que terminaron apareciendo en la carta de Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo hay funcionarios que no funcionan. Y se ve. Se vio otra vez en el velorio de Maradona, hay funcionarios que ni siquiera supieron improvisar. Había que improvisar, entonces hay que llamar a no improvisados, sino gente que sepa improvisar, que planifique esas cosas, que las pueda hacer bien, y el Estado argentino no estuvo a la altura de las circunstancias. Es un dato inquietante, porque ahora están llamando una épica de vacunación, va a haber que aplicar en la primera peinada, 13 millones de dosis de vacunación. ¿Es con esta capacidad de gestión que el Estado argentino va a poder hacerlo? Bienvenidos, esto es GPS. Con datos de último momento, porque claro, en medio de todo lo que está pasando con Maradona, nos olvidamos que sigue la pandemia y hoy terminaban estos periodos que se pone el gobierno para hacer anuncios sobre la pandemia. Entonces, hubo anuncios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hubo anuncios del gobierno nacional. Hubo discurso de Larreta, hubo discurso del presidente Alberto Fernández. Empecemos por el presidente, doctor Salemi. Dijo que va a haber vacunación, ¿cómo, cuándo? ¿Qué detalles dio? Ya, Rolando, lo primero que hizo hincapié el presidente justamente era que nosotros continuábamos con esta sistemática de la DISPO. 2 ciudades solamente que continúan en aislamiento, la ciudad de Puerto Deseado y de Bariloche. Y después hizo mucho hincapié en las vacunas. Fundamentalmente remarcó que la campaña de vacunación, esta epopeya de vacunación, remarcó que se va a comenzar a hacer en enero. Ya no es si diciembre. Es en enero, ¿con qué vacuna? Bueno, ahí está. Él remarcó que las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer iban a empezar a llegar a partir de marzo. Y la única vacuna que estaría disponible a partir de enero sería la Sputnik V, la vacuna rusa. La famosa vacuna rusa. O sea que se va a empezar, se va a arrancar el primer círculo de vacunación a las policías, al personal sanitario, a la gente que tiene comorbilidades, a los ancianos, por la vacuna rusa. Sí, es lo que planteó hoy el presidente. Te digo cuáles serían los puntos más importantes de este anuncio. Esto ya es información oficial, porque hubo una reunión esta semana donde Ginés salió a decir que bueno, que sí, que hacia enero, pero ahora lo dice el presidente. Se supone que esto es la información oficial. Oficialmente anunció que la vacunación empieza en enero. En enero. Con la vacuna rusa. Sí, ya no es diciembre. La fecha se va corriendo, o sea, vamos a tomarlo con pinzas también. Dijo sí, enero. Ginés había dicho que iba a ser en enero. Enero. Mayores de 60 años, personas de 18 a 60 años con enfermedades preexistentes, todo personal de salud y personal de seguridad. ¿Sí? Y remarcó también los docentes. Los docentes también los va a incluir dentro del personal. Para que pueda arrancar el ciclo lectivo. Exactamente. En total, todas estas personas, personal esencial, los mayores de 60 y las personas con enfermedades preexistentes, da un total de 13 millones de personas, que coincide casi con lo que él había anunciado de la compra de las 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Que son 2 dosis. Claro, 10 millones en diciembre y las otras 15 en enero. Él prevé que de enero a marzo haya vacunado 13 millones de personas. Va a haber vacunación a partir de enero. Esto es lo que dijo el presidente hoy. Exactamente, eso fue lo que hizo hincapié fundamentalmente en esto en su conferencia de prensa. Sí. A ver, el otro detalle a tener en cuenta acá es que quedan todos los resquemores sobre la vacuna rusa, la discusión. Se supone que eso ya para el momento va a estar solucionado. Vos me decías que viene demorado, incluso que está más demorada que las vacunas occidentales. Mirá, lo que están las noticias que estamos teniendo de la Sputnik es que llevan la mitad de las personas incluidas vacunadas dentro del estudio de fase 3 de lo que ellos previeron.
tienen 20.000 personas que ingresaron a este estudio con la segunda dosis completa y ellos prevén una cantidad de 40.000 para completar el estudio. El estudio termina el 1 de mayo, ¿sí? O sea que la campaña de vacunación masiva acá en Argentina, la epopeya de vacunación comenzaría en enero con el estudio incompleto por parte de lo que informó la agencia rusa. A ver, para la epopeya de vacunación, yo me inquieto por la eficiencia que está demostrando el gobierno. Se supone que si van a aplicar la cosa ya conocida de las elecciones entre las escuelas y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tendría que estar garantizado el dispositivo. ¿Por qué se van a utilizar las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas? Muy sencillo, para que no se roben las vacunas. Esto es así de duro y crudo, y para que las Fuerzas Armadas garanticen la logística y que las vacunas lleguen con temperatura y en tiempo y forma y cantidades a las escuelas donde se va a utilizar y donde seguramente se va a vacunar. También está la decisión del Colegio de Farmacéuticos de poner a disposición las farmacias para que la gente mayor vaya a su farmacia de referencia, seguramente a través del PAMI, para poder aplicarse las vacunas de manera más fácil y no tener que ir a largas colas. Supongo que eso habrá un turno para pedir aplicación. Hoy por hoy todo eso se puede resolver, pero hay que aplicar 13 millones de vacunas. Totalmente, justamente la conferencia de prensa la dio, de un lado lo tenía Ginés González García y el otro día al ministro de Salud, y al otro lado tenía a la directora del PAMI. Asoció al Ministerio de Salud con el PAMI, el Ministerio del Interior, de Defensa y de Seguridad son los encargados del comando de vacunación. Vos fíjate que empieza a incluir segmentos que no estaban incluidos, como es el PAMI, porque prevé la vacunación a los mayores de 60. Sí. Enseguida vamos a seguir con lo que anunció el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque también, entre otras cosas, ¿qué es lo que dispusieron? Algo de sentido común. Se van a permitir los velorios. Claro, después del velorio de Maradona y el descontrol que fue y que volaron por el aire todas las normas sanitarias, hoy también Larreta habló de su preocupación sanitaria por lo que pasó en el velorio de Maradona, era medio ridículo decirle a alguien que se le muere un familiar, no, usted no puede velar a nadie, después del disparate que fue el velorio de Maradona. Por eso la ciudad hoy también, aprovechando la baja de casos, terminó autorizando los velatorios, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a seguir con lo que pasó con Maradona. Ya nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. Creo que Avalanche vende las armas y Blatter las balas. Sedienta ambición de llegar a Cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Yo vivo. Y esa es mi actuación. Yo vivo mi vida. Y ayudar. Quiero tirar caña. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Martín, ni Belgrano, ni... Para mí el Che. Tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Ríanse, muchacho. ¡No sabe leer! Créeme que me cortaron las piernas. Que es para una persona estar seguido durante 40 años, todo el tiempo, en su época de gloria y después retirado por cámaras y cámaras y más cámaras y periodistas y cámaras en todo el mundo, a donde iba a estar seguido por cámaras que lo registraban. Por eso son infinitos los archivos Maradona. Desde el año, cuando él empezó a jugar en el 77, 78, y unos pocos años después llega a la Argentina algo que inmortalizó a Maradona, que es el video. Claro, para nosotros es común, con un celular grabamos video, pero antes no existía el video. Pelé, por ejemplo, se hizo famoso gracias a los satélites, porque se lo podía ver jugando en los mundiales, pero Pelé era de la época del fílmico. Los noticieros eran en fílmico, era mucho más difícil grabar a alguien. En cambio, Maradona es un hombre de la era del video. Entonces, él se hace famoso, arranca jugando en Argentinos Juniors y ya ahí empieza a haber video en la Argentina, después del Mundial, 79. Y a partir de ahí lo siguen cámaras de video y registran sus goles, cámaras de video, y su fama se potencia nuevamente gracias a lo que funciona hoy como memoria de video, que es YouTube. Entonces, los pibes que estaban ahí llorando en Plaza de Mayo, lloraban por un hombre a quien vieron jugar en directo, no, lloraban por los videos que se siguieron viendo y lo inmortalizaron y lo siguieron inmortalizando para nuevas generaciones a Maradona, difundidos en YouTube y que tienen millones y millones y millones de reproducciones. Sus goles, los goles de selección, los goles del Nápoles, todo lo que hay registrado de Maradona. Pero claro, eso también era un tipo sometido a 40 años permanentes de seguimiento de cámara. Durante esos 40 años hubo una persona que está acá en este estudio que lo trató a Maradona. ¿Como periodista o como amigo, Julio Chapeta, jefe de deporte de Clarín? ¿Cómo te va? Hola, Rolando, como las dos cosas. Yo me considero amigo de Maradona. Te quiero corregir pequeñamente. Empezó en el año 76, debutó contra Talleres en la cancha. Pero no había video. No, en la cancha. El video arranca acá en el 78, 79. Ese partido era en la cancha, había alrededor de 25.000, 30.000 personas. Y después todos contaron que lo vieron, millones. Claro. Yo viendo las imágenes todavía sigo conmovido porque te juro que cuando pude confirmar la triste noticia, la triste primicia que dimos en Clarín, me puse a llorar como un chico. Para mí, mirá la voz como me quedó todavía. Sí, claro. Es como si se hubiese muerto un familiar, como si se hubiese muerto mi hermano. Claro. Yo lo conocí en el 79. Desde ese año tengo relación con Diego Maradona. Remontate a esa época cuando empezaba. ¿Por qué era diferente? Vamos a ponernos futboleros un poco. Porque era el mejor, porque fue el mejor, porque para mí dentro de la cancha... ¿Qué había en la cancha que el tipo lo hacía diferente?
y hacía maravillas con la pelota. Él hacía en una cancha, bueno, hay un video que vos lo habrás visto precalentando en un partido, haciendo malabares con la pelota. Al ritmo de la canción que sonaba en el estadio, Diego era un malabarista dentro de la cancha. Hacía maravillas, era el mejor. Para mí en aquella época se pegaba mucho más. Y estaba destruido, tenía las 2 rodillas destruidas. En una le tuvieron que poner una placa de titanio, el doctor Yarcet, que creo que hubo mala praxis, o por lo menos no salió con el resultado que esperaban. Y también tenía problemas en el hombro izquierdo, que tenía que infiltrarse reiteradamente por los dolores. No, pero todos cuentan que en aquella época le pegaba más porque se veía menos, porque había menos video. Le partieron el tobillo, ¿te acordás? Goicoechea, cuando jugó en Barcelona, en un partido con Atlético de Bilbao, le rompió el tobillo. Estuvo casi un año para recuperarse de esa fractura. Con una patada que no era para expulsión como ahora, sino que era para cárcel y creo que cadena perpetua. Claro, sí, efectivamente. Ahora se protege más a los futbolistas. ¿Por qué no se lo llevaron de más chico? Porque él jugó acá hasta los 20 años, ¿no? Y él jugó en Boca hasta el 81. 21, se lo llevaron rápidamente. El Barcelona se lo llevó cuando salió campeón con Boca. Jugó los primeros años del 76 al 80 en Argentinos. En el 81 salió campeón con Boca y en el 82 ya se fue con Menotti a Barcelona. ¿Vos lo conociste en el 79? Sí. ¿Por qué no le fue bien en Barcelona? Porque todos dicen, bueno, no le fue bien en Barcelona. No le fue bien en Barcelona porque ahí sufrió uno de los peores karmas de su vida, conoció la droga. Él mismo lo cuenta, de que en Barcelona es donde comenzó a ir a fiestas. En las fiestas... Fue la noche. Exacto, en las fiestas, en la noche, corría la cocaína. Era la década de la cocaína. Los 80 era la década de la cocaína. Por eso, era la vedette de las drogas, y ahí cayó en las garras de la droga. Si no, él mismo lo dijo, lo escuchamos recién, si no hubiese sido por la droga, no sabés qué jugador hubiese sido. Sí, claro, qué impresionante el tipo. Porque, o sea que ahí baja el rendimiento. Y sí, obviamente. Hubo partidos que los jugó en pésimas condiciones. Y uno notaba cuando Maradona estaba bien y cuando no estaba bien. Igual daba siempre el alma por cada vez que tenía que entrar a una cancha. ¿Él juega el Mundial 82? ¿El Mundial ese de Malvinas? Sí, él juega el Mundial 82 y lo expulsan contra Brasil. Él no juega el 78 porque Menotti lo deja fuera de la lista. Llevó a Valencia, a Alonso, a otros jugadores que eligió Menotti, y lo sacó a él, que era muy chico, según Menotti, porque era muy chico, porque tenía apenas 17, 18 años. Tan chico no era Pelé, jugó el primero con esa edad. Digo, eso es una decisión de Menotti que al final dejó también a Bocini afuera, se la pasó hablando del fútbol bonito y bueno, al final, pero optó por otros jugadores y la decisión la tomó Menotti, a eso yo me refería. Sí, pero digo, no era que no podía a los 17 años. No, Maradona quería jugar ese Mundial. Maradona se lo reprochó siempre a Menotti de no haberlo convocado. Por eso Menotti lo lleva en el 79 a Japón, en el juvenil, que ganan caminando prácticamente con un equipo que había moldeado don Ernesto Duccini. Y yo lo conocí en el 79 en la Fundación Natario Salvatori, donde se entrenaba la selección, ahí en José Cepaz. La primera foto que tengo con él fue en el Aeroparque, donde iba con la selección a jugar un partido amistoso al interior del país. Pero después él tuvo muchos problemas con periodistas, pero aún siguiendo en su trayectoria y creciendo, te reconocía, te daba bola, admitía, conservaba una dosis de humildad, o pasaba como con los divos. Según su estado de ánimo, yo respetaba mucho cuando él me decía que no tenía ganas de hacer nota. La única vez que me echó de un vestuario, te voy a contar una anécdota que pocos saben. Fue en el año del Mundial 84, cuando Basile lo convoca después de la goleada en la cancha de River de Colombia del 5-0, para jugar el repechaje, el 94. Perdón. El repechaje con Australia.
Entonces, él, cuando termina el entrenamiento... ¿Qué pasaba? ¿Estaba retirado? ¿O no estaba jugando en ningún lado? No me acuerdo. No estaba jugando porque ya había sido sancionado 2 veces por doping y ningún club lo contrataba. Y bueno, él prácticamente estaba retirado. Volvió a jugar porque era la selección argentina y porque tenía la ilusión de que sus hijas lo vieran jugar y ganar un mundial. Él ese mundial se preparó como nunca con el profe Signorini en una estancia. Y acordate que los pocos partidos que jugó fue imparable y tenía ya 34 años. Impecable, y lo sacaron del mundial con una droga que ahora ya no figura más en la lista de sustancias prohibidas, la efedrina, porque Avalanche, que era su último periodo como presidente, temía de que Argentina saliera campeón y él... ¿Esa es la verdadera historia? Sí. La debes haber estudiado 1000 veces. Lo sacaron del mundial. Primero te cuento lo de cuando me echó del vestuario. Ese día Galíndez, el utilero famoso, Maradona le pidió una botellita de agua para refrescarse. Se la tira, se la alcanza, arrojándosela, y yo vi hacer uno de los mejores goles de Maradona con una botellita de agua. La agarró de volea, de zurda, y la clavó en un ángulo en el arco. A una botellita de agua adentro del arco. Por eso era el mejor. Y me echó del vestuario. Yo sabía que estaba enojado con Clarín, porque cuando estaba Roberto Leto, había otros periodistas, entramos al vestuario, me ve, me agarra del hombro, me dice: Julio, vos sabés muy bien que no es con vos, es con el diario Clarín, que yo no voy a hablar, porque lo habían echado a Pablo Yonto, que era el delegado gremial, y él era muy amigo de Pablo, y solidarizándose con él, no le dio por un tiempo notas a Clarín. Pero no, el problema no era conmigo, era con el diario. ¿Y te echó? Y me echó. Me dijo: te pido que te retires porque con Clarín yo no voy a hablar durante mucho tiempo. Hasta que el mismo Pablo Yonto lo convenció de que tenía que darle notas a los periodistas de la sección deportes, porque nosotros no teníamos nada que ver con el conflicto que él tenía con la empresa. Fue Pablo Yonto el que lo convenció a Maradona. Te preguntaba por qué pensás que lo sacan deliberadamente del Mundial de Estados Unidos. Sí, porque iba camino ese equipazo que armó Basile con Balbo jugando de 8, con Simeone, con Redondo, con Maradona, con Canija, con Batistuta. Era un equipazo. Fue, creo que, una de las mejores selecciones que vi en mi vida, más allá de la del 86 y la del 78. La del 94 fue superior a todas. Era un equipazo. Daba espectáculo. Y habían ganado todo. Empezaron arrasando, y cuando se dieron cuenta que Maradona iba a llevar a Argentina otra vez a ser campeón del mundo y a darle a cumplir la promesa que le había hecho a Dalma y a Janina. O sea, ¿vos pensás que fue un complot, en serio? Sí, yo pienso, estoy totalmente convencido de que lo sacaron del Mundial. Te digo una sola cosa. Él en esos años se enfrentó siempre con los Avalanche, con los Blatter, con los Grondona, y los trató de corruptos. Y años después... La historia demostró que tenía razón, ¿no? Ah, bueno, ahí está. Los hechos después demuestran quién tenía la razón. Por eso te digo que lo sacaron del Mundial, pues sabían de que lo ganaba de punta a punta. De hecho, Maradona reconoce que cuando hace el gol ese tan famoso en el Mundial 94, que lo va y se lo grita a la cámara, él lo reconoce que se lo estaba gritando en la cara a Avalanche. Justamente por esa fue la actitud de ir a gritárselo en la cara. Sí, Perdón, sí, es cierto. Me parece que era Ricardo Rubier, buenas noches. Buenas noches. Me parece que ese grito a la cámara es dirigido a Neustadt. ¿Ah? ¿Neustadt? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque Neustadt siempre lo cuestionaba. Mirá. Siempre lo cuestionaba. Es decir, indudablemente Neustadt era un hombre que no simpatizaba con él, y previo a ese Mundial lo había estado criticando. Bueno, con Neustadt tuvieron... Y él le gritó a la cámara como diciendo: ves lo que soy capaz de hacer. Mirá. Tuvo esa famosa pelea cuando llevó a San Filipo, que criticó a Goicoechea, y tuvo que ir Bilardo a defenderlo, y Maradona creo que también fue al estudio a defender a Goicoechea. Bueno, que hay que recordar, que antes de salir campeones, yo me acuerdo de una frase de Antonio Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires
y que si no perdía la elección con Menem hubiera sido presidente de los argentinos. Y Cafiero se burlaba de Alfonsín diciendo que Alfonsín no lograba ni siquiera echar a Bilardo en el 86. Lo quiso hacer a través de O'Reilly, el secretario de Deportes, y no pudo porque Grondona se puso firme y dijo que no lo iba a echar. Porque venían de una campaña pésima. Pero perdían todos los partidos. En Colombia, de Colombia tenían que volver a la Argentina, jugaron un amistoso y se fueron directamente a México un mes antes para prepararse para ganar ese Mundial. Pero sí fue cierto eso de que Alfonsín quería echarlo a través de O'Reilly a Bilardo de la selección antes del Mundial del 86. Y bueno, para los que piensan que el fútbol da réditos políticos, Alfonsín o sea, cuando vuelven ya campeones del mundo, Alfonsín los recibe y al año siguiente pierde las elecciones. O sea que tampoco sirvió para mucho. Y no sé, el gesto que tuvo es que le dio el balcón a Maradona y él no fue. Exacto. Y además, no me acuerdo el nombre del ministro que fue porque siempre van los presidentes de la República cuando sale campeón en equipo. No fue Alfonsín a México 86, fue uno de los ministros, que ahora no me acuerdo, creo que era el ministro de Salud, que estaba al lado en la foto con Maradona levantando la copa. Mira. Sí, Juan Pablo. Hay una anécdota que me contó un fana de Argentinos Juniors, que es previa a esa donde los 25.000 se convirtieron en millones, que dice que supongo que el partido previo a ese, que jugó de local argentino, estaba jugando un partido malo, no sé si iban 0-0, 1-1, pero el partido era chato, y en el entretiempo, un pibe se puso a hacer jueguito. Arrancó a hacer jueguito y no se le cayó la pelota en todo el entretiempo. Y que nadie quería que deje de hacer jueguito y nadie quería que empiece el segundo tiempo del partido. No sé si conocen esa anécdota. Sí, bueno, pero lo hacía siempre. Yo la viví. Exacto, la hacía. 1975, cancha de Vélez. River, 18 años sin ser campeón. Jugaba contra Argentinos Juniors. Había huelga de jugadores. Ganó River 2-0 con un gol del chico Bruno. 1-0. 1-0 con el gol de un gol del chico Bruno, de las inferiores. Después de 18 años que River no era campeón. Y en el entretiempo salían los jugadores, los juveniles y los infantiles de Argentinos Juniors a hacer jueguito. Y ahí había un chico, los mirábamos en la tribuna, que se destacaba del resto, hacía malabarismo con la pelota. Y por eso Pipo Mancera lo lleva a Sábados Circulares. Claro. Y ahí es donde hace esa famosa declaración: mi sueño es ser campeón del mundo y mi sueño es jugar un mundial y ser campeón con la octava de argentinos. Cortan la parte donde dice y ser campeón. Jugar un mundial y ser campeón. Pero cortaron la parte donde decía y ser campeón con la octava de argentinos. Mirá. Pero era el programa de mayor rating que tenía la televisión argentina, Sábados Circulares de Mancera, y él tenía 12, 13, 14 años. En aquel momento le podrían haber pasado infinita cantidad de cosas, porque debe haber habido cracks que se mancaron en el camino. ¿Por qué él no se mancó? Porque el amor por la pelota lo tuvo siempre. Yo creo que el fútbol y la pelota le dieron la máxima, la máxima felicidad que tuvo en su vida. Él es con una pelota en los pies y en una cancha de fútbol. Sí, y después con la palabra, porque después te voy a preguntar, ¿en qué momento se convirtió en un hábil declarante? Pero vean, esto es un compilado de las anécdotas. Claro, yo le decía, un hombre filmado 40 años, pero que aún después de retirado sigue dando y sigue alimentando los infinitos documentales que hay sobre él. Porque era eso, era un tipo, un gran narrador, véanlo. Es un fenómeno. Mi mejor amigo, mi mejor hermano, nos trae todo. ¿Vos jugás en Argentinos Juniors? Sí. ¿De qué jugás? De 9. ¿Pensás ser como Diego? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? Porque mi hermano es un marciano, no se puede discutir. Bueno, lo marcan dos pisos, la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tendero a tocar para Borruchaga siempre. Maradona. Genio, genio, genio. Nosotros,
cuando hablamos del partido de Inglaterra, se habló del partido de Inglaterra en sí, pero se habló, Bilardo estuvo muy inteligente. Nosotros estábamos representando a los muertos nuestros, que los mandaron los mismos argentinos a morir. No te creas que los ingleses apretaron un botón y los mataron a todos. Y entonces nosotros teníamos que salir a la cancha, jugar al fútbol, pensando en jugar al fútbol, pero sabiendo que el resultado dependía de que si nosotros nos sacábamos Inglaterra era como una guerra futbolística ganada. Esto era lo que nos empujaba. El gol con los ingleses con la mano. Dice la gente que se visita a los ingleses por esto, me ponen de todo, ¿no? Yo digo, yo cuando salí gritando el gol con la mano, es como si le hubiese robado una cartera a un inglés. En mi país los políticos se hacen ricos, pero a la gente no le dan nada. A mí me han ofrecido muchísimas veces ser político. Y yo dije que no, porque yo no sirvo para robar a la gente. Serena, la Argentina, finalista de la Copa del Mundo. La Argentina llega a la final. El tema es cuando lo sacamos del Mundial. Ahí se comieron la gallina más grande de la historia. Porque Matarrese, otro mafioso, el presidente de la Federación Italiana, ya tenía arreglada la final. Alemania, Italia. Ahí fue cuando pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Canigia. Pero después no hubo nadie más. El fútbol italiano, salvo Maradona y Canigia, nadie toma un geniol. Gregorio Jurovskov, Maradona. Grazie per il shoot. Ma che poco llega Maradona y Gancho para adentro, amago y vuelvo a tocarla. Amago y vuelvo a tocarla. Me queda larga. Cuando hago así, el arquero estaba acá, casi en el punto del penal. Le amago patear fuerte, le meto el pie abajo de la pelota y la tiro por arriba. Era complicado porque el arquero medía casi 2 metros. Y el arquero 2 metros más las manos arriba, pero le pude dar bien abajo así, fino. Nosotros de chicos jugábamos al fútbol y no queríamos parar, seguir jugando al fútbol. Y jugábamos de noche, casi sin ver la pelota. Mirá vos, ¿y qué pasa? De la noche, después al día era como que jugabas mejor. ¿Entendés? Porque nosotros teníamos la noche metida acá. Y al otro día, cuando nos imaginábamos dónde estábamos, parecíamos que estábamos más rápido, jugábamos mejor, más noción de la cancha, del arco, del rival. Solo de lo que acabamos de ver, Julio, ya nos fue contando mientras iban pasando cosas así a repetición. La del 94, ¿por qué decís que fue una venganza? Fue una venganza porque... No, perdón, la del Mundial de Italia. Fue una venganza porque fue una venganza de la camorra napolitana, que era la que le proveía las prostitutas que él pedía y la cocaína que él pedía, y por eso después saltó el doping, porque la Federación Italiana sabían de que él tomaba, pero se cuidaba 3 días antes de cada partido de no
de no tomar cocaína y por eso hacía los goles que hizo en el Napoli. Y fue una venganza porque lo dice Maradona. Estaba todo arreglado para final Italia-Alemania. La final fuera entre los dos equipos europeos. Italia, el organizador, y Alemania, que era la potencia que sigue siendo hoy en el fútbol. Y él les arruinó el partido. Él les arruinó la fiesta. Acordate que en ese mundial es donde se habla del tobillo de Maradona. Del tobillo de Maradona. Gran parte de los problemas de salud de Maradona es debido a su condición de superdeportista, que de hecho lo tienen varios deportistas de esa era. Jugaban infiltrados casi todos los partidos, porque era tanto lo que se golpeaba y tanto lo que le dolía. ¿Qué era infiltrado? Le ponían corticoides, pero no se tenían en cuenta las complicaciones que traían inyecciones de aparejadas corticoide en el tobillo. Eso fue en el 90. Italia 90. En el 90. Bueno, el partido con Brasil, ¿es ese? No, en el partido que Argentina pierde con Alemania. Yo te estoy hablando del mundial que tenés razón, es ese mismo mundial. Donde Maradona lo jugó con el tobillo hecho una pelota porque le pegaban patadas por todos lados, y donde Goicoechea atajando los penales y él haciendo el penal en el partido con Italia, lo deja fuera a Italia en la semifinal, y la final la pierden con ese gol polémico que dio penal Codesal de Sensini a... ¿Por qué el tipo se transfiguraba en los partidos de Argentina? Porque y que después nunca más ninguno de los muertos que vinieron vivieron la camiseta así. Porque tenía el corazón pintado de celeste y blanco. Por eso yo te digo de que hoy, ya desde hoy, tendría que llamarse el predio de la AFA Diego Armando Maradona y no Julio Humberto Grondona, que fue uno de los co-conspiradores del FIFA Gay y está acusado, por más que se haya muerto, en la justicia de los Estados Unidos. Ahora, Ricardo, ahí empieza la cuestión sociológica también, ¿no? De la identificación de Maradona como el que, frente a la derrota real de Malvinas, provee a la Argentina una victoria simbólica. Sí, Maradona, por eso a veces es un error compararlo con, decir, en un ranking de jugadores y Messi y Pelé. Porque Maradona es más que un jugador de fútbol, por lo menos en lo que significa. Y tiene mucho que ver con el hecho de haber unido su origen popular con un deporte popular, el más popular en el mundo como es el fútbol, y haber logrado un reconocimiento también popular, una identificación. Él es un ídolo, y el ídolo supone una cuota y un compromiso de emocionalidad. Un ídolo es que se le perdonó todo, que no reconociera a los hijos que tomara cocaína, se le perdonó todo. Pero al ídolo, sobre todo en algunos sectores, es decir, si uno quiere ver cómo es el vínculo con Maradona, es por clase social. Ahí cortás por clase social. Eso está encuestado, está medido. En los sectores medios altos y altos hay un reconocimiento racional de su habilidad y su destreza. Cuando vos vas bajando por la pirámide social y vas a los sectores populares, crece la emocionalidad, baja la racionalidad y entonces ya se identifica por otras cuestiones. Indudablemente eso lo vimos ayer. Ayer era como la entrada a la cancha. Claro, dos kilómetros de cola. Había clima de cancha ayer. Le tiraban las camisetas arriba del cajón. Sus propias camisetas le tiraban, de todos los clubes, no solamente de Argentina. Y eso tiene que ver con que se identifican con él, se identifican con él. El llanto, mi opinión, es decir, lo que cada uno sintió, siente. Cada uno tenía su Maradona y su momento de Maradona. Vuelvo a la pirámide social. Lo que cada uno siente, sobre todo en los sectores populares, es que en realidad uno llora, está llorando porque uno está ahí. Uno está en el cajón. Es decir, hay algo de uno que se llevó Maradona. Hay algo, y eso tiene que ver con el vínculo, el fuerte vínculo afectivo que él era estableció. ¿Consciente de algo de todo esto? Sí, sí, le pregunté en la última nota que hice, que fue el día de su cumpleaños. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? El 30 de octubre. No. El 30 de octubre, la última nota me la dio a mí. ¿Cómo estaba? Estaba deprimido ya venía... O sea, vos sos testigo de que él estaba deprimido. Sí, yo, es más, la nota no la pudimos hacer ni telefónicamente como la hacíamos antes, ni por Zoom, ni por ninguna vía.
me dijo, mandame las preguntas y yo se las respondo a Sebastián Sánchez, que es su jefe de prensa, y te manda la respuesta por mail. No estaba en condiciones de hablar y estaba muy, muy bajoneado. Y le pregunté qué sentía cuando la gente lo idolatraba, lo tocaba como si fuera un dios, y él me dice, vos sabés que yo tenía miedo cuando volví a la Argentina, después de su paso por Sinaloa, por México, de que la gente se hubiese olvidado de mí, de que no me quisieran más, y obviamente que cuando vino Maradona... A cada estadio que iba le llevaban un sillón. En el interior le rindieron el homenaje en vida que ayer también recibió muerto. Esos homenajes se los hicieron en vida también cuando iba a Córdoba, a Rosario, a Mendoza, y en las canchas argentinas le hicieron el homenaje que merecía. ¿Por qué en los últimos años tenía tantos problemas con el habla? Y por la cantidad de calmantes, ansiolíticos, la mezcla de medicación que tenía, y además la adicción al alcohol. El alcohol recién lo... Cuando hablaban de adicción, ¿era adicción al alcohol en los últimos años? Sí. A la cocaína, yo te puedo asegurar, y eso lo tengo comprobado, él le juró a Dalma y a Yanina de que no iba a tomar más hace 14 años. Hace 14 años, en el 2006, él dejó la cocaína. Pero obviamente cambió de adicción, se hizo adicto al alcohol. Y vamos a frenarnos ahí en la cuestión de la cocaína. Sí. O sea que él en todos esos años donde ahora, porque yo en aquel momento no recuerdo haber visto los goles que hacía en el Nápoles, aparecieron después porque en aquella época, ¿viste? No llegaban, pero ese mismo tipo que hacía esos goles en el Nápoles tomaba cocaína durante la semana. Sí, señor. Por eso dijo... Él mismo lo reconoce. ¿Sabés qué jugador hubiese sido si no hubiese tomado cocaína? Escuchen a Maradona hablando de las drogas. En vez de la cocaína, hacerme bien para estar mejor, me encerraba en mí mismo. Y las preguntas que por ahí yo le quería hacer a Claudia, me las preguntaba yo y no sabía cómo respondérmelas. La soledad, o sea, te entra la amargura, soledad, nostalgia, te da todo. Te da todo. Y yo lo tenía todo adentro de este cuerpo. Adentro de este cuerpo. Ese fue mi mayor carga. Me hubiese encantado poder disfrutar a Dalma, que me venga a despertar, y no tenerle miedo. A mí Dalma venía a despertar, papá. ¿Por qué? Porque yo dormía drogado. No haber podido ver a Yanina en el cumpleaños normal, a Dalma en un cumpleaños normal. ¿Por qué? Porque empezaba el cumpleaños y me drogaba. ¿Y qué sentía? Nada. Sentía que eran mis hijas. Pero no sentía que estaban al lado mío, que me podían abrazar. Yo sentía que mis hijas se daban cuenta que yo estaba drogado. Yo digo, mira lo que me perdí. Digo, pero puedo ser tan puto de perderme esto. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? Me queda el mal sabor de boca, que hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Este documental es un documental hecho por Emir Kusturica. Para los que no lo conozcan, Emir Kusturica es un inmenso director de cine de ficción que ha ganado el Festival de Cannes, un director de cine serbio, inmenso, por cierto, que cuando ya Maradona está retirado, viene a la Argentina y graba una serie de extensas entrevistas que se convirtieron en este documental donde están las confesiones, tal vez más crudas, de Maradona en el momento en el cual acababa de dejar de jugar al fútbol. Ahora, esa frase cuando él dice, ¿qué jugador hubiera sido si no hubiera tomado cocaína? Es imposible pensarlo.
primero que la amistad con Emir Kusturica hizo amistad con él desde el primer momento. Por eso se abrió y confesó prácticamente en carne viva lo peor de su vida, lo que él sentía cada vez que se drogaba. Hasta le tenía miedo a que las hijas se acercaran porque él sabía que las hijas sabían que él estaba drogado. Eso lo logró. Imagínate lo que había sido esa casa. Por eso. Hubo un día que Maradona se fue de fiesta, de fiesta en fiesta, y llegó 3 días después y lo contó el mismo Maradona. Claudia le preguntó qué había pasado, dónde había estado, que estaba preocupada, y él le dijo: me secuestraron los ovnis. ¿Todo eso en Italia? No, eso fue en Argentina. Eso fue en Argentina. No, él o sea, él nunca interrumpió después el consumo de cocaína. Sí, no. Él empezó en Barcelona y terminó en Argentina. En el 2000 en Punta del Este, en Sevilla cuando se pelea con Bilardo, en Napoli cuando la Camorra le proveía la cocaína. Ahí en todos esos años... Ahí detenete en eso. ¿Cómo es eso de que la Camorra le proveía la cocaína? Bueno, él se hizo muy amigo de un clan famoso, el clan de los Giuliano, y lo hicieron partícipe de todas las fiestas y le proveían la cocaína gratis y todo lo que quisiera. O sea, él iba a las fiestas de la Camorra. Sí. Hay fotos con Maradona al lado del jefe de la Camorra, de Giuliano. Nada más a es la etapa donde cuenta Guillermo Coppola que se había comprado un barco para tener un poco de aislamiento en Nápoles, que era la única manera de poder estar un poco solo, y salía el barco de él, ya lo identificaban y salían 30 barcos atrás de él. Y fue la no época... podían estar ni en el mar. Y fue la época donde le pidió a Coppola que cuando ganó el Mundial 86 le comprara una Ferrari negra. Y le dijo Coppola, Diego, no, Ferrari es roja, no hay ninguna Ferrari negra. Tuvo que convencer a los dueños de Ferrari de que le pintaran la Ferrari de negro, porque si no Maradona no la quería. Ahora, cuando viene con Bilardo a Boca, que Bilardo, bueno, es el año 96. Año 96. El que mejor lo prepara en el 86 para salir campeón es el tipo que se pone al lado de él, lo sigue, que no esté ni 10 minutos solo. Cuando viene a Boca, Bilardo es la única etapa que para mí no hizo bilardismo, porque es donde dijo el único que tiene privilegios es Maradona. Ahí, en vez de ponerlo en caja, le perdonó cosas y terminó, inclusive, creo que pifiando 5 penales al hilo. 5 fueron. Sí, exacto. El último, bueno, a mí me tocó ir a la gira porque no sé si te acordás que el Canal América lo había comprado Eduardo Eurnequian. Sí. Él fue el que puso la plata para traer a Maradona a Boca. Ah, no sabía eso. Y bueno, ahora te estás enterando. Y Eurnequian, a cambio del dinero, organizó partidos que se jugaron, uno en Corea del Sur y 2 en China. Los que se jugaron en China, uno en Beijing y el otro en Chengdu, me tocó ir a esa gira donde estaba un Boca con figuras estelares, porque al lado de Maradona estaba Verón, el Kili González, Navarro Montoya, Fabri, McAllister. Estaba Basualdo, es decir, sí. Según me dijo en una entrevista que tuvimos una vez con Bilardo, que no se llegó a publicar nunca, Bilardo decía: publica esto. Yo puse en ese equipo a Basualdo para controlar a Maradona. Y Basualdo se terminó yendo de joda con Maradona. Y como es el único tipo que me traicionó. Estaba enojadísimo, porque Basualdo fue un tipo que llegó al fútbol profesional de la mano de Bilardo cuando era un tipo que estaba destinado a quedar en la B o en... Sí, no sé de dónde venía, en Villadalmi empezó. En Villadalmi, lo descubrió de grande. Bien, en esa etapa, en Boca todavía Maradona se drogaba. Sí. Y no pudieron pararlo ahí. No, para nada. Y antes de la selección, o sea, antes, en esa preparación de México previa al Mundial, ¿también seguía drogándose o Bilardo lo tenía secuestrado? No, previo al Mundial de México fue ese mes el único donde estuvo limpio. Estuvo limpio. Es el único mes donde lo tenían ahí controlado porque estaba en una concentración, la del América, que no era un hotel 5 estrellas,
y entonces estaba acompañado por Valdano, O sea que él cuando quería podía cortar el consumo. Y sí, obviamente. Cuando quería sí, pero ahora, un deportista de la élite puede tentación jugar fue tomando cocaína sistemáticamente. No, justamente, a ver, eso es lo que lo hizo diferente. Vos fijate que él jugaba, se drogaba unos días y después jugaba, cortaba el consumo 3 días antes, como estabas contando, pero el problema es que la cocaína va dejando residuos. Claro. Va dejando residuos y va dejando residuos, y eso es lo que lo lleva a la muerte. No te olvides que la miocardiopatía dilatada, que es el corazón agrandado, es a consecuencia de la cocaína. Causa de la cocaína. Solamente la cocaína. La cocaína es lo que le produjo eso, porque él tenía un corazón de deportista. El corazón de deportista justamente se caracteriza por tener las paredes gruesas, ser un corazón mucho más firme, la frecuencia cardíaca baja. Todo lo contrario de lo que le empezó a pasar a él cuando dejó de jugar al fútbol. Que el caso muy puntual es cuando tiene la arritmia ventricular en Punta del Este. Ese fue el primer episodio grave. ¿Ahí qué pasó? Cardíaco. Ahí, bueno, te cuento, el 31 de diciembre del año 1999, yo venía negociando con Coppola hacer una nota que me había pedido Ricardo Kirban especialmente. Quería tener una nota con Maradona en el primer diario Clarín del nuevo milenio. Estuve un mes persiguiéndolo a Coppola para que me diera la nota. La nota, el 31 de diciembre del 99, la pude hacer recién a las 4 de la tarde. Me fui a las 8 al departamento de Coppola. Maradona estaba viviendo a la vuelta en el Hotel Cristóforo Colombo, que si te cuento, las paredes estaban todas con las marcas de los pelotazos porque jugaban en la habitación a la pelota. Como nenes. Exacto. Se levantó a las 4 de la tarde, pidió una jarra de Coca-Cola con hielo porque hacía mucho calor y un ventilador gigante para él. Y en esa nota estuvimos hablando una hora, salió el 2 de enero del 2000 y fue uno de los mejores títulos que me dio en mi vida. El mejor deportista del siglo fui yo. Una nota de 9 páginas. Mirá. El día primero, el 31, volví para festejar con mi familia. Después, y él se fue con Claudia, con Coppola y con las hijas a Punta del Este. Y yo volví a festejar el fin de año con mi familia. Y el 1 de enero mi familia estaba festejando en un country, en una quinta. Y yo estaba en casa escribiendo en la computadora las 9 Como tantas páginas. veces nos pasa. Exactamente, la nota con Maradona que tenía que desgrabar obviamente y mandarla vía... fax. No, ¿ya había mail? Sí, ya había mail. 2000, sí, ya había exactamente, mail. ¿Vos tuviste contacto con él en la etapa que él reconoce al hijo? Cuando reconoce a Diego Junior. Sí, y esa etapa también es muy dolorosa porque él... Tuvo que ver algo el Papa también, ¿no? Cuando él llega allá, porque... No, tuvo mucho que ver Claudia Villafañe. Claudia Villafañe fue la que lo tenía prácticamente acorralado de que si él reconocía a Diego Junior, lo dejaba inmediatamente. Ah, no, pero no tuvo que ver en contra. Ah, sí, por eso. No, pero el Papa, cuando el Papa viste que va a jugar ese partido que se pelea con Verón, sí. En las escolas, no sé cómo se llaman. Escolas ocurrentes. Bien, cuando él va a Italia, a mí me sorprendió que el Papa, estando hace poco que era Papa, lo recibiera en Italia y el tema ya estaba bastante avanzado en Italia. Además, era raro, ¿no? Que él visitara Nápoles, tuviera un pibe que era igual a él de cara y justo el lugar más amado por él, que era Nápoles, no reconocía al hijo napolitano. Era muy raro. A mí me daba mucha bronca, yo le tenía mucha bronca en lo personal a Maradona hasta que realmente para mí se redimió. Cuando empezó a reconocer a los hijos, lo que a mí me molestaba de él cambió. No sé. Pero vos sabés que fue Diego Junior el que fue a buscar a su papá. La primera vez y cuando lo encontró en el golf. Exacto. Pero digo, dicen que en privado el Papa le había dicho, él había ya hablado con Hanna, que lo fue a encarar a un gimnasio. Sí. Pero yo creo que era un dolor grande de Maradona no poder reconocer a su hijo. Él sabía que era hijo de él. Hasta se inventó una historia de que era hijo del turco, de Hugo, el que está ahora viviendo en Nápoles, que era hijo del hermano, que no era hijo de él. Pero la que lo amenazaba con la pelea era Claudia Villafañe. Sin ninguna duda. Esperen, vean un poquito más de anécdotas de Maradona. ¿Qué me decías, negro? Grande, sei grande, vittoria del Napoli. La
devant la télé. Saint-Etienne pour l'arrêt, tout est enculé. Dans les gradins, c'est l'enfer. Écoutez les supporters. Te voy a contar cómo fue la historia. Argentina queda fuera del Mundial. Vamos a jugar con Australia. Empatamos 1-1. Venimos acá, clasificamos 1-0. No hubo doping. No hubo doping. Ni allá, ni acá. No hubo ni efedrina ni allá, ni acá. No hubo ni cocaína allá, ni acá. ¿Y en el Mundial? Cuando vieron que nosotros levantamos el partido a Nigeria 2-1, dijeron, esto nos rompe en el culo. L'ailier gauche va centrer, la défense est débordée, l'avant-centre est apparu, le gardien est battu, penalty, non, si, match nul, match pourri. Allez, 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 courez, 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 allez, 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 tapez dans le ballon, tapez sur le voisin. Football, 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 la Chuba Football Club. Un gol ante 100.000 personas, como yo le hice a los ingleses, por ejemplo, para mí significaba la normalidad. Era mi juego, era mi vida. ¿Entendés? Cuando yo bajaba como todos ustedes y podía hablar con vos. Lo que no me dejaba tener claro era la cocaína. Pero yo era como ustedes. Ahora, ¿el Tigre sabía dónde lo largaban? Cuando pasaba la línea de cal, ahí mandaba yo. Claro, y estas son las que le salieron. Hay compilados de jugadas maravillosas que no salieron, pero No. que uno lo ve y decir, ¿cómo puede estar haciendo esto? Hay una persona ¿Qué fue en Nápoles? Nápoles. De tu colección personal, además del gol de los ingleses, ¿qué fue lo mejor o lo más sorprendente que le viste hacer? Yo creo que el gol que le hace a la Juventus en Nápoles, con una barrera que estaba prácticamente delante de la pelota. El partido estaba 0-0, necesitaban ganar para ganarle a la Juventus, que era el norte, porque en el Mundial 90 también dividió a Italia él. Estaba el norte, el norte poderoso rico y el sur pobre. y el sur africano. Le llamaban los africanos a los habitantes del sur de Italia. Y él dividió a los hinchas en el partido con Italia y por eso hubo hinchas que no hincharon por Argentina, pero no silbaban ni a los jugadores ni apoyaban a su selección, que fueron imparciales porque estaban agradecidos de todo lo que Maradona le brindó en Nápoles. Y ese gol que te digo, creo que lo pasaron, es un tiro libre dentro del área, que en ese momento, ahora se hubiese cobrado penal, cobraron un tiro libre indirecto, se la tocan a Maradona y se viene la barrera encima y la clavan en un ángulo. Ese gol fue maravilloso, creo que debe estar en alguno de los tantos que pasaste en todo Y las cosas, por ejemplo, que hacía en mitad de cancha, que tenía los tipos a marcar y pasaba uno, pasaba al otro, le tiraba un caño a uno y seguía y seguía. Sí, y el gol que le hizo a River, dejando en el piso a Claro, Filiol. contalo, ¿quiénes eran todos los que estaban ahí? Dejó en el piso a Filiol gateando, había pasado a Tarantini como poste y Pasarela quedó tirado O sea, en tres el jugadores piso. de selección. Tres jugadorazos y tres campeones del mundo. Claro. Porque eso es la otra cosa, cuando uno ve todo este tipo. No es que los que jugaban enfrente eran mamertos. Y lo hacía un Eran pibe, jugadores lo hacía un pibe de varios 20 millones años. de dólares, claro. Frente a jugadores que habían sido campeones del mundo. Claro. ¿Por qué la gente siguió tan fiel a Maradona, a pesar del deterioro personal, de la vida turbulenta? Bueno, en el caso que decíamos antes del cuando hay una idolatría, en la idolatría se perdona todo. O sea, en realidad no aparece un juicio crítico. Sobre todo, vuelvo a decirlo, a insistir con esta idea. Recién estaba hablando de Nápoles.
anoche yo estaba viendo por televisión Nápoles y yo había hablado con un colega tuyo a la tarde y le dije, tengo una hipótesis, que es la misma que voy a decir ahora, pero ya se confirmó anoche en Nápoles. La hipótesis es que ahora va a haber un santuario. O sea, Maradona se va a convertir en un referente espiritual. Y anoche, viendo la televisión, Nápoles ya está el santuario. ¿Sí? Ya está ahí instalado. O sea, el paso de Maradona por Cuba es lo que lo lleva tanto a la izquierda, porque no es que pasa por Cuba, ya vuelve amigo de Chávez, cercano al kirchnerismo. Yo creo que él encontró, digamos, yo nunca lo vi a Maradona como un militante político, formado, preocupado. Pero eso se llevaba muy bien con Menem, por ejemplo. En su momento, con De la Rúa, con Menem. Se llevó bien con Menem, con De la Rúa. Con Cristina, con Alberto. Yo creo que la asociación con Fidel Castro, con Maduro inclusive, tiene que ver con el tema de la lucha contra el poder. Exacto, contra los poderosos. Es decir, su enemigo número uno era Estados Unidos. Expresan la lucha contra el poder. Entonces, yo creo que Maradona, más que una ideología de izquierda o derecha, es más bien un hombre que está antisistema. Pero igual es un hombre que está contra el poder. Que hizo hacer la síntesis de pasar de la Cuba de Castro a Dubái. Es decir, él tenía una capacidad, era libre totalmente. Porque eso te iba a después decir. terminaba viviendo con los jeques, no sé. Eso te iba a comentar, justamente. Tiene tatuado el Che Guevara en un brazo y sin embargo vivió en un califato. Claro, o sea, para otra persona eso es una contradicción. Total, sí. Pero para él no. Digamos, él lo vivió naturalmente porque no estaba en su especulación. Un detalle que no muchos recordamos es que en el famoso rechazo al ALCA, además de Lula, Evo, Kirchner, estaba Maradona. ¿Sí? Sí, estuvo. Estuvo participación bastante yo me acuerdo, yo estaba abajo, estaba Chávez, y al lado de Chávez estaba Maradona en el estadio. Y es cierto lo que dice, que fue a jugar a Dubái, a los Emiratos, al Fuyarab, a dirigir, perdón, pero eso lo hizo porque estaba en una etapa económica muy difícil y necesitaba dinero en ese momento y lo que le ofrecían era una fortuna irrechazable. Claro. Pero, bueno, por eso, pero tampoco era que era un pobre de toda pobreza. No, por eso. Por eso, él resolvió su vida. Pero en dos cosas, dos preguntas que me tienen intrigado. Una es, él reconocía, con Messi tuvo la etapa de la selección. Sí. Bien. Él tenía un reconocimiento en su intimidad. ¿Qué decía de Messi? Él en su intimidad lo dijo públicamente, que no podía ser capitán de la selección alguien que se iba al baño media hora antes de un partido importante. Y ahí... ¿Y es así? Eso se lo dijo a Brailovsky en México. Está bien, pero a nivel juego, hablemos de la regularidad, que la regularidad de Messi es inclusive mayor que la que tuvo Diego, ¿no? Porque no toma cocaína. Bueno, también lo que sea, pero hay otros jugadores que han durado 3, 4 años y se les va. Realmente, él sabía que ese tipo, en el mundo hay 2 o 3 y cortemos, después discutamos Pelé, Messi o que yo, pero hay 3. Sí. ¿No? Esos 3 que están así discutidos. 4. Pelé, Maradona, Cruyff y Messi. Bueno, si sumás así, capaz que te aparece también Di Stéfano, hay Puskas. Bueno, yo tan antiguamente, tantos años atrás no... Por eso, pero esos 2 o 3 que están ahí. Cruyff es de la época también moderna. Sí, Cruyff sí. Di Stéfano sí, José Manuel Moreno. Pero acá vamos a sumar a alguien más. He compartido redacción con el señor Juan José Pano. Nene, querido, ¿cómo te va? Rolando te habla. Hola, Rolando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estábamos hablando de la galaxia Maradona, así que te sumamos a este debate desde lejos. ¿Qué viste vos en la despedida a Maradona, el fervor de la gente? ¿Te sorprendió o no? ¿Qué matices de diferencias? ¿Te lo imaginabas así? ¿Qué pensabas? Mirá, sí, imaginaba que esto podía pasar. No imaginaba que se podía morir Maradona. Uno a veces tiene la sensación de que Maradona era inmortal. Después de lo de Punta del Este, yo hablé con un cardiólogo que me dijo
mira, Maradona anda con un certificado de defunción en el bolsillo. ¿Y eso pasó hace cuántos años? Hace como 20 años. 25 años. 20 años. 20. Bueno, en realidad yo creo que este muchacho resucita una y mil veces. Y uno tenía esta sensación de que Maradona no se iba a morir nunca. Pero bueno, de lo que pasó, la respuesta popular, me parece que no puede sorprender a nadie. Yo estoy muy de acuerdo con algo que escuché que decía hace un rato Ricardo Rubier, esta cuestión de que hay como una división de Maradona, ¿no? Aquellos que dicen, sí, Maradona el deportista, sí, el jugador de fútbol, pero no el hombre. Y me parece que ahí está la diferencia con las clases sociales. Mi señora, por ejemplo, que no sabe si la pelota es redonda, cuadrada o triangular, no para de llorar desde hace 2 días. Y yo leí por ahí algo que me parece que representa esto mismo, y que es la idea de que no se necesita saber de fútbol, se necesita entender un poco a la cultura popular, se necesita entender un poco al pueblo para entenderlo a Maradona en toda su dimensión. Creo que no se puede separar a Maradona, es indivisible, Maradona jugador del Maradona hombre, ¿no? Ese famoso video que creo que es el de Mancera, ¿no? Que claro, se lo ve haciendo jueguito y uno mira el fondo y son todos escombros, no hay pasto, es una cancha de tierra. Era un potrero de Fiorito. El fondo es un desastre, ni siquiera un club de barrio, era un potrero. Y de ahí el tipo llega a ser lo que fue. Pero también en el mundo, porque digo, fue lo que fue, no solo para los argentinos, acá nosotros tenemos el gol a los ingleses, tenemos de todo, pero ¿por qué en el mundo seducía tanto? Y Maradona sedujo en el mundo por la magia de su juego. El mundo no conocía estos detalles que nosotros conocemos de la intimidad, pero algunos seguramente lo sospechaban. En ese video del que vos hablabas, Maradona dice aquello con lo que soñamos todos. Digo, claro, jugar en primera, de pibe, claro. Jugar en un club grande, jugar en la selección, jugar en un mundial. Y este es un sentimiento muy nuestro, pero también compartido por otros. Y otros que conocían, porque la dimensión de Maradona, pese a que en su mayor esplendor no existía en las redes sociales ni internet, la dimensión de Maradona ya era global en aquellos tiempos, y se sabía de este origen humilde, y esto de este salto que había pegado de Fiorito a la cima del mundo. Entonces me parece que hay una identificación en este sentido, más allá de la magia del juego. Lo que hizo Maradona con la pelota es realmente extraordinario, es de dimensiones poco creíbles, ¿no? Claro. Les pregunto a los dos, ¿fue un buen técnico de la selección? ¿Fue tan estrepitoso el fracaso como dicen algunos? Yo creo, primero déjame saludar a mi ex compañero en La Razón, al Nene Pano, es un gusto. Todos laburamos con él, por eso. Todos trabajamos con él, pasamos por redacciones. Claro, Julio. ¿Cómo te va, Nene? Bien, Julio, bien, querido. Lo que vos decís con respecto a Maradona, técnico de selección. Yo creo que Maradona sabe mucho de fútbol. Sabe transmitirlo, pero también sabe de la emoción y de transmitir lo emocional a un jugador de fútbol que va a jugar un mundial. Fíjate que... ¿Tiene don de mando? Tiene don de mando. Tiene don de mando. Él lo llevó a porque Palermo. En la cancha era un caudillo también. Por eso, claro. Él lo llevó a Palermo porque había hecho el gol y lo llevó en gratitud, y Palermo hizo un gol en Grecia en el Mundial de Sudáfrica. En un mundial donde Messi no pudo hacer un gol. Y él permanentemente, y lo dijo el propio Messi, reconoce de que se quedaban pateando tiros libres, y que le enseñó Maradona a Messi cómo pegarle a la pelota en un tiro libre. ¿En serio? No sabía. Eso lo dijo Messi. Nene, ¿vos qué pensás de Maradona técnico? Maradona técnico es incomparable con el Maradona jugador. Suele pasar esto, ¿no? Que un jugador extraordinario, hay pocas excepciones. Cruyff, por ejemplo, es una excepción.
extraordinario jugador, extraordinario técnico. Guardiola Maradona entrenador no tuvo la dimensión del jugador, pero tampoco le fue tan mal. Digo, nosotros estamos acostumbrados en la Argentina a creer que somos campeones del mundo antes que empiecen los campeones. Claro. Y a Argentina le fue mal en el partido contra Alemania, pero había hecho un mundial bastante bueno, bastante prolijo. Maradona había elegido bien a los jugadores, pudo haberse equivocado en algún planteo, en cosas menores, pero aquí nosotros estamos muy acostumbrados a no bancar los fracasos, ¿no? Entonces, cualquiera que pierde, enseguida le caemos con todo. Y nos sentimos campeones del mundo, digo, por anticipado. Argentina se clasificó para el último mundial de milagro, gracias a Messi, en el último partido con un Ecuador que llegaba diezmado y con juveniles. Y apenas terminó el partido, el sentimiento generalizado, yo lo escuchaba a algunos periodistas, era vamos a salir campeones otra vez como en el 86. Pará un poquito, hermano. Digo, recién nos clasificamos para el Mundial. Sí, claro, no daba para tanto. Y con la cola en la mano nos clasificamos, claro, con los goles, los 3 goles de Messi. Sí, claro. ¿Y te llamó la atención en este último tiempo cuando ya un Maradona que casi no podía caminar, iba a las canchas y la gente le rendía culto como si fuera el Buda? Yo creo que fue como una despedida todo esto, ¿no? Todo esto esto llegaba con el trono a cuestas a las distintas canchas y la gente lo homenajeaba. Era como una despedida anticipada. Y realmente era muy triste verlo, cómo lo arrastraban, cómo lo llevaban en el último partido de Gimnasia, por ejemplo, o escucharlo hablar que, bueno, como decían ustedes antes, como consecuencia de los fármacos y del alcohol, hablaba con tantas dificultades. Me parece que fue como una despedida. Él se fue despidiendo de la gente se fue despidiendo de él por anticipado. Espera. Julio, ¿vos lo sentís así? Sí, te lo dije. Para mí fue la despedida en vida que le dio el hincha argentino en todos los sitios que Maradona visitó en este último año, el año pasado. Sí, además que se le notaba como a flor de piel, estaba muy emocionado. A mí me recordaba al último Cassius Clay, ¿no? Cuando Cassius Clay ya estaba muy mal físicamente, que tampoco murió mucho más grande, murió a los 64 años. Ahí no fue la cocaína, sino los golpes que había recibido, pero que terminó en silla de ruedas. Estaba con una cara muy golpeada, muy, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, que sí, esto te voy a preguntar a ver si sabés por esto que le escribiste último, se hizo cargo del velatorio y de las decisiones del velatorio la ex mujer y las 2 hijas mayores, son creo que las que decidieron. En esta etapa que estaba en Gimnasia, ¿quién era la persona que decidía sobre su vida? Porque estaba con esto de los medicamentos y del alcohol. Pero ¿quién era el que decidía dónde iba? Porque no era una persona fácil. Entonces, estaba deprimido. ¿Quién decidió dónde iba? ¿Cómo lo trataban? ¿Quién era la persona? ¿Quién era la persona detrás de Maradona? Me parece que era él, ¿no? Él solo. Él, Morla, el doctor Luque, el entorno. Yo lo único que voy a decir de esto es que involucro a Verónica Ojeda, que fue la que lo convenció de llevarlo, de ir a la cancha el día del partido de Gimnasia con Patronato, que todos lo vimos que no se podía ni mover y se tuvo que ir porque había un contrato firmado por dinero, porque ni Morla ni el doctor Luque le querían que fuera a la cancha porque no estaba en condiciones. Era un Maradona que se arrastraba, era un Maradona que rengueaba, era un Maradona que parecía... Tenía la mirada perdida, sí. Una persona de 100 años. ¿Estuvo mal cuidado para vos al final? Y estuvo siempre mal cuidado, pero el responsable de ese mal cuidado fue el propio Maradona, reconoció... Nene, ¿vos qué pensás? Y yo pienso que debe ser muy difícil aceptar, decirle que no a Maradona, ¿no? Debe ser muy difícil. Hay que ponerse un poco en el lugar de aquellos que lo rodeaban, porque Maradona era Maradona todo el tiempo, aunque no quisieran. Digo, lo hemos puesto, lo hemos endiosado
de tal manera, lo hemos puesto en tal lugar, que el tipo estaba obligado a todo el tiempo ser la superestrella y la superfigura. Y parado desde ahí era muy difícil bajarse de ese pedestal. Y entonces era imposible decirle que no a Maradona. De todos modos, yo supongo que lo descuidaron mucho en los últimos tiempos y por lo general me parece que ha habido un carancheo de distintas personas en torno suyo que le han hecho muchísimo daño. Ay, claro. Nene, muchísimas gracias por el contacto, te mando un gran abrazo. Yo les mando un abrazo enorme. Chao, Orlando. Chao. Caballeros, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, señor. Gracias, Ricardo. Vamos a una información de último momento. Escuchen estas cosas, cómo son las vueltas de la vida. Tiene que ver con lo que le está pasando a Jeanine Áñez. ¿Quién es Jeanine Áñez? Por si no la recuerdan, la presidenta de Bolivia que depuso a Evo Morales. ¿Qué pasó con ella? Bueno, se quería ir de Bolivia con rumbo a Brasil y distintas organizaciones sociales le impidieron la salida ya en el, digamos, en el aeropuerto. Estaba por subirse un avión. Tenemos un poco de video, tenemos unas imágenes. Y los pueblos a la cabeza del Pacto de Unidad, nuestros hermanos interculturales, Bartolina, indígenas. Hermanos, fuimos los que detuvimos a la señora Jeanine Áñez. Le hicimos un acorralaje en el aeropuerto internacional Jorge Henry. Esta señora se estaba escapando hacia la ciudad de Guayaramerín para irse a la ciudad al país de Brasil, pues con todas las organizaciones de los pueblos indígenas originarios, interculturales, Bartolina y la juventud del departamento del Beni, la detuvimos a esta señora y hoy se encuentra encerrada en un condominio, a la espera para que esta señora responda por los muertes de Sencata y de Sacaba, que no tienen que quedar impunes, compañeros. Pero, perdón, ¿y la justicia? Bueno, hay causas de corrupción abiertas por y las la cuales muerte y las masacres, yo me acuerdo, porque fueron inmediatamente después que me vine y que me echaron por ciudadano... Salvo Almagro, el uruguayo, estaban todos enterados. Claro, sí. Pero... Sí. Bueno, por eso, están investigando no solo a Áñez, sino a muchos funcionarios de su gobierno. Causas de corrupción. Pero aparte pensá que estuvieron un año. Y te digo las más emblemáticas. Primero, en el Ministerio de Salud, respiradores que valen en el mercado $7.200 aproximadamente, los pagaron a $28.000, un desfalco de $3,5 millones. Para empezar. Tranqui, ¿sí? En Entel, que es la compañía telefónica de Bolivia, bueno, hay muchísimas contrataciones irregulares, pero el caso más sobresaliente es una empleada que trabajó 11 días y recibió una indemnización de unos $11.000. No está mal, ¿eh? Yo quiero lo dolarizamos para que lo entendamos, porque si lo explico en bolívar, no lo entiende nadie. En los yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia hicieron también un desfalco con contrataciones, aprovechando el tema de la pandemia y los decretos que permitían las contrataciones directas, bueno, también contrataciones millonarias. Lo mismo sucedió con vivienda, bueno, en un añito... Todavía no la metieron presa, le frenaron que se fuera y le dijeron venga para acá. No, pero es muy probable que tenga que pagar por las consecuencias de todos sus actos de gobierno, si le podemos denominar así. Fue un golpe de Estado, digo, a esta altura del partido. No, está bien, igual gobierno de facto o gobierno democrático son actos de gobierno lo mismo, después en todo caso no serán convalidados, pero sí, seguramente va a tener que pagar ante la justicia y se quiso esto que además eran los paladines de la honestidad, porque esto es como siempre, eran los paladines de la honestidad. Sí, claro, imagínate, en un año se afanaron todo. Se iba a refugiar bajo el ala de Bolsonaro, no pudo. Quiero hacer una pregunta al doctor antes de que nos vayamos, no sé cuánto sigue. A ver. Al final. No, doctor. No empiecen a pelear sobre las vacunas. No, nada de la vacuna. Yo quiero saber, para saber si el AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires, tiene una catástrofe sanitaria posterior al tipo de velatorio que se hizo, ¿cuándo se empezarían a ver
la multiplicación de casos? 15 días. 15 días. 15 días. Entre Los una primeros casos tenía que una 15 semana. días, Los primeros casos y tenía que... los primeros días, los primeros casos, una semana. La mayoría de los casos, 15 días. Para eso sirve el ejemplo de Brasil. Claro. En Brasil, cuando salió la gente masivamente a las playas, ahí terminó la caída de casos. Y ya se habla en Brasil, creo que desde el 4 de noviembre, por ahí, de una segunda ola, porque los casos no pararon de subir. Acá le voy a decir, 275 muertos hoy, que es los muertos de ayer, son 275 muertos, lo que dieron a conocer hoy. ¿Sabe cuánto es la tragedia aérea más importante? ¿Cuántos muertos tuvo la tragedia aérea más importante de la Argentina? Sí, menos de 200. Aerolíneas 23, argentinas. Mira. 4. Sí, claro. ¿Por Todavía 4? seguimos. Ahí tenemos. Muchachos, no vamos, pero antes la